Bienvenidos a Economía aquí en France 24. Los recibo con mucho gusto, así como al especialista económico Luis Méndez Urich. Luis, otra vez un día de colapso en las bolsas, las principales del mundo. Y es que los nuevos anuncios para controlar el coronavirus generaron caos en los principales mercados bursátiles. Así es, Alan, y esto fue definido como una de las peores estrategias, o en este caso los peores resultados desde el denominado lunes negro del mes de octubre del año de 1987. En la jornada, las operaciones en Wall Street se paralizaron para frenar la caída. El Dow Jones registró un descenso de casi 10% en la misma, perdiendo 2.352.60 enteros. Por otro lado, el Standard & Poor's 500, donde cotizan las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, cayó un 9,51%. Pero esta situación le valió para dejar el mercado alcista por primera vez en los últimos 11 años. En Europa la situación no fue distinta. Los mercados abrieron a la baja tras el anuncio de Donald Trump de suspender los vuelos procedentes de Europa y se profundizaron tras los anuncios del Banco Central Europeo, que decidió mantener sin cambios la tasa de interés en la zona euro. Pero la petición de Christine Lagarde a los gobiernos de la eurozona de coordinar una política fiscal llevó a la baja a las principales bolsas en ese continente por encima de los 9 puntos porcentuales. La crisis también golpeó a América Latina, donde los principales mercados cerraron a la baja. En Brasil, el real bajó respecto al dólar y se cotizó a 4,78 reales, al tiempo que en Argentina subió el riesgo país. Y por supuesto, una de las industrias más afectadas es la turística, Luis. En especial las aerolíneas están preocupadas por restricciones tomadas por algunos gobiernos. Así es, Alan, y medidas como la anunciada por Donald Trump de impedir la llegada de vuelos procedentes de algunos países europeos generó daños en esta industria. La Asociación Internacional de Aviación Civil alertó que la medida podría llevar a la quiebra a otras empresas de transporte aéreo, como ya fue el caso de Flybe. Las aerolíneas están luchando contra un severo impacto que el COVID-19 ha tenido en sus negocios. El 5 de marzo de 2020 se estimó que la crisis podría acabar con unos 113.000 millones de dólares en pérdidas, pero en ese escenario no se incluían medidas tan severas como la que Estados Unidos y otros gobiernos están tomando. En 2019, el valor total del mercado aéreo entre Europa y Estados Unidos fue de 20.600 millones de dólares, y en este sentido los mayores impactos se sentirán en las rutas de Estados Unidos a Alemania, de Estados Unidos a Francia y de Estados Unidos a Italia. Pero en medio de todo el desplome de los mercados, las aerolíneas vieron caer el valor de sus acciones. LATAM, la más grande de América Latina, cayó un 18,14%, mientras que Avianca retrocedió un 19,35% y finalmente la brasileña Gol se dio 35,88% en la jornada. Luis, el presidente de Uruguay anunció un plan de ajuste económico. ¿En qué consiste? Consiste en reducir al menos un 15% de los actuales gastos de funcionamiento e inversiones del Estado, excluyendo los salarios. El monto de este plan de ajuste será de unos 273 millones de dólares y del mismo ha responsabilizado a los anteriores gobiernos del Frente Amplio. El mandatario, que comenzó su periodo el pasado 1 de marzo, ha señalado que en el aspecto económico buscará disminuir el déficit fiscal y también el elevado gasto público. Adicionalmente, Luis Lacalle Pou informó sobre un alza en el IVA para las compras con tarjeta de débito y crédito y también un incremento en el precio de los servicios públicos, pero no en el de los combustibles. Luis, y a partir de este viernes, ya en unas horas, Petrobras rebajará los precios de sus combustibles. Es una decisión que se produce por la ola en este caso, de rebajas que ha tenido el precio del petróleo en diferentes ámbitos. También hay que señalar que la gasolina bajará un 9,5% y el diésel 6,5%, de acuerdo a los anuncios de Petrobras. Por otro lado, también se conocerán los resultados finales, ya que serán las gasolineras quienes determinen el precio final de este producto. Indicadores económicos del día de hoy, Luis, ya nos decías. Como adelantábamos, ya en Estados Unidos cerraron de manera negativa los tres principales indicadores. Además, el Nasdaq Composite, que bajó un 9,43%. Por otro lado, en Europa, Londres y Milán fueron una de las que registraron las mayores caídas. También la bolsa de París. En América Latina cayeron también las bolsas de México, Merval y el indicador de la bolsa de Sao Paulo. Vaya día, Luis. Pues muchas gracias por el recorrido económico y a ustedes muchas gracias por su compañía. Ya lo sabe, vea más, mucho más en france24.com.